pero no. Recording is on. Bien, ahora sí, entonces vamos a empezar con este nuevo autor que se llama Catford y que él introduce una teoría que se llama Translation Shifts. Es decir, ustedes saben que la palabra shift significa cambios. Bueno, pero antes de eso, acá tienen la fotito para que lo vean, vemos la fecha de nacimiento y de muerte, fíjense que es bastante contemporáneo, ¿sí? Murió en el 2009, lingüista escocés, que define la traducción como un proceso de sustitución de un texto en una determinada lengua por otro texto en otra lengua. Bueno, parece una definición bastante clara, ¿no es cierto? Y acá hay algo muy interesante, que él dice que la lengua debería ser analizada, ¿sí?, como un acto comunicativo, ¿ok? Como un acto de comunicación que opera en un determinado contexto y a diferentes niveles y rangos. ¿Qué es lo que él define por niveles? No se preocupen que ustedes lo ven ahí, pero ahora les voy a mostrar. Por ejemplo, el nivel fonológico, gramático, léxico. ¿Y a qué se define y a qué se refiere por rangos o categorías? A los que nosotros llamamos las diferentes categorías gramaticales, tales como la oración, la proposición, la frase, la palabra o el morfema. Bien, es muy importante que veamos y entendamos esto antes de poder adentrarnos en la teoría de Catford. Entonces, ustedes ahí tienen círculos concéntricos que van desde lo más pequeño, digamos, hasta lo más amplio o integral. Entonces, partimos del fonema, que es la unidad de sonido, básicamente, en cualquier idioma, ahí dice en inglés, pero los tenemos en todos los idiomas, los fonemas, y luego la unidad más pequeña de sentido, que es el morfema. ¿Ok? A ver, ¿ustedes saben lo que es un morfema? No se preocupen si no lo saben, porque acá tenemos una diapositiva para explicarlo. ¿Pero alguien sabe lo que es un morfema? Más allá de la unidad más pequeña de sentido. A ver, voy a tratar de... ¿Nadie? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Porque veo que acá que alguien me dice que no tiene buena conexión. Espero que me escuchen más o menos bien. Explicamos lo que es un morfema entonces. ¿Les parece? Bueno, mira, un morfema es la unidad más pequeña de sentido. Fíjate entonces el ejemplo que tenés ahí. Nation vendría a ser un morfema. Tiene sentido, vos entendés cuando yo digo esto lo que quiero decir. Pero en la palabra national voy a tener dos más, porque al también se está transformando en es un morfema que tiene una unidad de sentido propio. Y cuando yo pongo nationalize, vos fíjate cómo acá tengo tres morfemas. Y denationalize voy a tener cuatro morfemas. Denationalization voy a tener 5 morfemas. Esto tiene mucho que ver también, algunos de ellos, con lo que nosotros llamamos prefijos y sus. Seguramente ustedes los conozcan también por esa definición. Entonces, nos ayudan a transformar la categoría de la palabra muchas veces. Porque, por ejemplo, yo tengo el sustantivo nation, pegarle el morfema en este caso al, se transforma de un sustantivo en un adjetivo. Y acá voy a tener que, gracias a que le agrego is como terminación, lo transformar en un verbo. ¿Van viendo entonces? Y gracias a este de que como prefijo le agrego, estoy diciendo lo contrario a esto. Tengo nationalize y su opuesto,
denationalize. Entonces, vamos viendo a qué me refiero con morfema, la unidad pequeña de sentido. ¿Cuál es el sentido de de lo opuesto? Paro para que me digan, y miro el chat, para que me digan si entendemos. ¿Entendemos lo que es un morfema? Nada de pedir disculpas, Natalia, se entiende perfectamente, por favor. ¿Entendemos lo que es? ¿Preguntas? Pónganme sí, no. Sí, por supuesto, es de Grammar 1, fantástico. Entonces, seguimos adelante. Excelente. Si no hay dudas, seguimos adelante. De ahí pasamos a las palabras. ¿Vamos bien? Y esas palabras se pueden combinar para formar frases, ¿sí? Como pueden ser frases nominales, etc. Esas frases, a su vez, forman proposiciones que a su vez conforman oraciones que forman un texto escrito. Y ese texto escrito forma parte de una unidad mayor que luego vamos a ver más adelante en lingüística, que se llama discurso. Entonces, es muy importante para poder entender los translation shifts de Catford que nosotros entendamos y manejemos perfectamente bien estos conceptos que, como dijo el compañero, son parte del Grammar 1. Entendimos el morfema, entonces no vamos a tener ningún problema para entender la frase, ¿sí? Que es un grupo de dos o más palabras que también funcionan como una unidad de sentido y que están contenidas generalmente dentro de o frases o proposiciones. Entonces podemos tener frases de tipo nominal, frases de tipo verbal, frases de tipo adjetiva o adjetival, adverbial o preposicional. ¿Vamos bien hasta acá con la frase? Me fijo en el chat a ver si hay problemas con la frase. ¿No hay problemas con la frase? Se entiende. ¿Sí? Todo excelente. Avanzamos en todo. Y de ahí pasamos a nivel superior que viene la proposición y la oración. Muy importante la proposición. La proposición, que después ustedes van a ver que son coordinadas o subordinadas, perdón, es justamente un grupo de palabras, pero lo más importante y lo que la va a diferenciar de las frases que vimos antes, nominales, adjetivales, adverbiales, que va a tener el verbo que actúa como director de orquesta, que es sumamente importante y que dentro de esta proposición va a estar ese verbo y la persona o la cosa que realice que está dada por el verbo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, he answered the question, yo voy a tener ahí una clause, porque voy a tener un verbo conjugado con quien hace esa acción. ¿Estamos bien hasta acá? Y la oración, porque acá vendría la oración, as if he knew the subject quite well. Veo que acá tenemos una segunda proposición que tiene nuevamente un verbo conjugado con su sujeto. Entonces, todo esto conforma una oración dividida en dos proposiciones, de las cuales en este caso una es principal y la otra subordinada. En el caso que se ve abajo, vamos a tener también una sola oración con dos proposiciones, pero en este caso coordinadas. Eso que implica que cada una tiene sentido en sí misma y puede pararse solita y dar perfectamente el sentido y no nos quedamos en babia. ¿A qué me refiero con eso? Si yo de pronto no te leo toda la oración y te leo solamente as if he knew the subject quite well y me quedo ahí, vos me vas a decir, sí, perdón, pero falta algo, no entiendo. As if he knew the subject quite well, ¿y qué pasó? ¿Por qué?
porque es subordinada, porque depende para tener sentido de la principal. Mientras que en las dos proposiciones que tenemos acá abajo son coordinadas. ¿Qué quiere decir? Que si yo digo, the boy hugged the dog, the girl hugged the cat, yo digo una sola de ellas tiene perfectamente sentido. Son proposiciones nuevamente porque tienen su verbo con su sujeto que realiza la acción del verbo. Las oraciones entonces contienen en líneas generales sujeto y predicado y expresan ya sea una aseveración, una pregunta, una exclamación, una orden. Y puede estar compuesta por una o más proposiciones subordinadas o coordinadas. ¿Vamos bien hasta acá? Si entendimos esto, yo ahora voy a dejar la presentación porque la guía es muy clara y prefiero pasarme a eso porque esta guía la hice específicamente para que poder mostrárselas y que sea bien clara, más clara que el libro, ¿no? Que es como medio vago. Bueno, acá estoy yo de nuevo. ¿Preguntas hasta acá o podemos seguir adelante? Espero que ustedes me den el ok para seguir adelante o no. Perfecto. Seguimos adelante entonces. Catford propone dos estrategias. Catford propone dos estrategias. A ver, ¿quién me cuenta cómo se llaman las estrategias de Catford? ¿Qué es lo que leyeron? ¿Cómo se llaman las dos estrategias? Así no se transforma todo en un monólogo, ¿no? ¿Se anima alguno a decirme las dos estrategias, cómo se llaman? Formal correspondence and textual equivalence. Excelente. Bueno, vamos a definir primero formal correspondence, porque textual equivalence es todo lo que no es formal correspondence. Entonces, nos va a resultar mucho más fácil explicar qué es formal correspondence. ¿Qué entendieron? Ustedes díganme lo que entendieron sin miedo y yo después les explico. Si se equivocan, no importa, para eso estamos acá, para equivocarnos y aprender. ¿Qué entendieron por formal correspondent? Vendría a ser no entendí. una versión de qué. Ser... Ah, bueno, fantástico. ¿Alguien más estaba hablando? No te preocupes. ¿Quién más dijo lo que puede ser y después se cortó? Era... Sí, lo que sería más parecido ¿No? a un palabra por palabra. Formal Al comprar correspondent. una categoría gramatical por estar en el otro idioma. Muy bien, Juan. Tal cual, Juan. Tal cual. Vendría a ser una palabra por palabra. Y acá, porque quiero que entiendas bien lo que dice la teoría, te dice, a formal correspondent is any target language category, unit, class, element of structure, etc., which can be said to occupy as nearly as possible the same place in the economy of the target language as the given source language category occupies in the source language. Claro, no entendiste nada, no te preocupes. Para decírtelo fácil, vendría exactamente eso. Sería una literal extrema o casi extrema. La idea es de forma tal que cada una, ¿sí?, de las palabras en el texto y en el idioma fuente ocupen la traducción casi el mismo espacio, el mismo lugar. En la economía significa en el orden. ¿Se entiende?
del texto traducido. Entonces, vamos a suponer que sería una formal correspondence. Suponete yo te pongo acá. Ah, ya. ¿Qué pasó? Tranquilos. Acá. Escribo en mayúscula para que se diferencie de los de ustedes, simplemente por eso. Entonces yo pongo, she is my aunt. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Qué vendría a ser un formal correspondent? Bueno, she es un pronombre. ¿Tengo un pronombre similar? Sí, tengo ella. No, is. ¿Tengo un verbo que puede ocupar el mismo lugar en la economía, en el orden de la oración? Sí, es my. ¿Tengo un posesivo en el idioma? Sí. Y aunt. ¿Tengo un sustantivo en el idioma? Sí. Bueno, esta frase es traducida según formal correspondent. ¿Queda claro? Significa entonces, es una literal. Es tratar de lograr la misma categoría de palabra, pronombre. Por eso es importante que viéramos pronombre, verbo, adjetivo, sustantivo, con la misma, la misma categoría y en el mismo orden. ¿Acá? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a definir qué es textual equivalent. Si yo digo, déjalo afuera. Sí, El sí. Scooby, no sé si ustedes echan, pero... Ok, entonces. ¿Sí? ¿Vamos bien? Hola Scooby, ay, qué lindos que son. Gracias. El Scooby conmigo. Bueno, muy bien. Ahora, cuando yo tengo I like chocolate, guía, ahora lo vamos a ver, ahí ya no es tan fácil hacer un formal correspondence. ¿Por qué? Porque ustedes traducirían esto yo gusto chocolate. No, para el caso tendrían que decir yo gusto del chocolate. Y nadie habla así, porque yo gusto del chocolate es correcto gramaticalmente, pero nadie habla así. Ustedes dirían a mí, ¿no es cierto? A mí me gusta el chocolate, ¿no es cierto? Pondrían a mí, me, él, pondrían el artículo. Ahí no estás teniendo formal correspondent. Tenés que hacer cambios. Shift significa eso, cambio. Entonces ahí es cuando van a entrar los translation shifts de Catford y vos vas a tener una textual equivalence. ¿Por qué? Porque aún cambiando las palabras vas a lograr la equivalencia del sentido del texto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, si yo te digo, a mí me gusta el chocolate, estás cambiando muchas cosas, muchas, pero estás respetando, tenés un sentido textual equivalente. ¿Vamos bien hasta acá? Formal correspondent no es tan fácil de lograr como uno cree. Lo logramos muy bien en Ella es mi tía, pero no es tan fácil de lograr. ¿Ok? Y el ejemplo extremo que ellos dan y que yo se los pongo en la guía es el sí o we, porque no se olviden que las teorías no se hacen nada más que para el inglés y el español, chicos. Jacobson era ruso, ¿se acuerdan? Es decir, tenemos ejemplos de muchos idiomas. Y este ejemplo del francés con el inglés es muy, muy interesante, porque vos decís, ¿cómo no va a haber textual formal correspondence entre yes y we? Por favor, ¿cómo no va a haberlo? No, no, no lo hay. ¿Por qué no lo hay? Porque si ustedes ven la guía, ¿no? La tienen la guía con ustedes, porque es importante que la sigan. Muy bien. Si vos ves en la guía, vos vas a ver en los ejemplos, ¿ok? Una pregunta, y la pregunta, pero en negativo, pero sigue siendo pregunta. Es como preguntarte, ¿te gusta el chocolate? Y que vos me digas sí. Y no, ¿no te gusta el chocolate? Sí, sí, me gusta. ¿Se entiende lo que significa did you y didn't you? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, si yo te pregunto en inglés, okay, did you go yesterday? Or did you see the presentation about Newmark? Vos me decís yes. Y te pregunto, didn't you see the presentation about Newmark? Vos me contestás yes. Fantástico. A las dos veces me contestaste yes. En español pasaría lo mismo. Pero ¿qué pasaría en francés? No sé francés.
¿Ok? Entonces vamos a reírnos un rato y yo te digo, mais vous voulez-vous voir de présentation de Newmark? Un francés maravilloso, como ustedes ven. Y vamos a suponer que me querés decir que sí la viste. Oui. Pero si te hago la pregunta con didn't you, en francés, y vos me querés decir sí, sí la vi, no me vas a decir oui. Me vas a decir sí. ¿Lo ves? Entonces, con el no, no pasa nada. Ya sea la pregunta con did you o didn't you, si es no, la respuesta es no en los dos y no pasa nada. Pero entonces vos fíjate que entre el sí en inglés, yes, y el we en francés, no hay formal correspondent en todos los casos. Entonces, a tener en cuenta que en muchos casos, como en el caso de ella es mi tía, voy a poder lograr formal correspondence, pero en otros no lo voy a poder lograr, como en el caso de I like chocolate. Y en esos casos es cuando, al tener que introducir un shift, voy a tener textual equivalence. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Preguntas o sigo? Ustedes me dicen. Seguimos. Muy bien. Esos cambios se van a poder dar en dos niveles macro, es decir, importantes, como, viste, suponete que vos tenés la llave, yo pongo translation shifts, una llave para arriba que diría level shift y otra llave para abajo, category shift. Y después el category shift se abre en más llavecitas más chiquitas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero las dos grandes divisiones de los translation shifts van a ser level shifts y van a ser category shifts. Y yo voy a tratar de explicarlo lo mejor posible, pero antes los quiero situar en el contexto. Lo que les voy a mostrar, que ustedes van a decir esto es prehistórico, como podrán ver por el amarillo de sus páginas, esto es algo que yo conservé desde la facultad, cuando yo fui a la facultad. Yo tengo 53 años y fui a los 20, así que pasó un tiempito. Esta era la Biblia nuestra de gramática, ¿ok? Y tu Biblia de gramática es la sistémico-funcional de Halliday, ¿no es cierto? Bien, las épocas cambiaron mucho. Este libro corresponde a lo que se llamaba el estructuralismo, porque así como en la traducción hay corrientes, en la gramática también hay corrientes. Yo estudié con después aprendí, por ejemplo, lo que están aprendiendo ustedes, pero yo estudié con el estructuralismo. Y el estructuralismo, por ejemplo, cuando yo estudiaba, yo tenía listas que memorizar, entonces decían verb patterns. ¿Alguna de ustedes estudió verb patterns? Por ejemplo, verbos más to infinitive, verbos más ing. Bueno, eso es típico del estructuralismo. Entonces, largas listas de conceptos gramaticales. Entonces nos decían conditional sentences y cómo se formaba la estructura. Pero nadie nos venía a decir, sí, porque era la estructura, había mucho hincapié en la estructura. Por eso, esto nos va a servir para explicar el level shift. ¿Tienen la guía con ustedes? Fíjense, ¿cómo se define level shift? Level shift es un shift, es decir, es un cambio que se da cuando en uno de los idiomas lo que se dice se resuelve o está presentado desde el punto de vista de la gramática, pero en el otro idioma no, sino que se lo traduce desde el punto de vista de la lexis, de lo léxico de la palabra. Esta es una definición que hoy ustedes no la pueden entender porque no estudiaron el estructuralismo. ¿Entendés? Porque en el ejemplo que ustedes tienen acá, if I were you, eso era un típico ejemplo de una conditional sentence type 2. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bárbaro. Ahora, decime la verdad. Para hacer un formal correspondent, vos tendrías que decir si yo fuera vos. ¿Es cierto? Para traducirlo por formal correspondent. Ahora, a ver, vamos a ser sinceros, charlemos. ¿Vos usás en algún momento de tu vida si yo fuera vos?
No pienses como traductora, pensá en tu vida normal. ¿Cómo hablas generalmente? Aconsejame. ¿Qué hago? ¿Voy con esta remera a, no sé, algún lado? Mira, por ejemplo, Ana dice, no, yo no lo digo en tu lugar. Bien, en tu lugar podría ser una opción. Si estuviese en tu lugar, yo que vos, dice Francesca. Exacto. Y Mariana. Exactamente. Entonces, fíjate, en tu lugar, yo que vos. Entonces, en vez de, él lo que dice es, justamente pasemos al segundo ejemplo que es clarísimo. La estructura he is likely to do something. Así me la enseñaban a mí. Implica probabilidad. ¿Cómo haces eso con una forma correspondent? Él es probable. ¿Ok? Pero tampoco hay una estructura gramatical, ¿entendés? Para expresarlo de la misma manera. No es probability, he's likely to do something, seguido de un to infinitive. Pues es probable, probablemente. Entonces, eso es lo que él identifica como level shift, que en una lengua se asocia a un patrón gramatical, mientras que en la otra se asocia a una cuestión más de palabras, no de patrón gramatical. Por ejemplo, I haven't seen you for ages. Para nosotros, ¿qué es? Es, en mi época, un present perfect, primer uso for an action that started in the past and continues to the present. ¿Sí? ¿Quién dice, no te he visto por... Uno generalmente dice, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cuánto hace que no nos vemos? ¿Se entiende entonces a lo que apuntaba con el level shift? ¿Sí? En la última, the course is intended for foreign students, voz pasiva. Para mí es un ejemplo de voz pasiva. Este curso es para estudiantes. Nadie diría está intencionado para estudiantes. No lo puedo traducir con una voz pasiva también. ¿Qué digo? ¿Este curso está intencionado? ¿Está intentado? ¿Este curso está intentado para estudiantes? Feo, ¿no? Exacto. Entonces, en esos casos en los que se produce un cambio, donde se produce un cambio a nivel justamente que en un idioma se expresa más a partir de una estructura gramatical, tienen que verlo que esto se vio en los 60 y en el otro no, se transformaba en un level shift. Pero vamos a dejar un poco esto porque estos son los que menos se dan. Pasemos a los category shift, que él dice que son sí los más comunes dentro de todos los cambios que se pueden dar. Y el primer category shift, es decir, de esas, ¿se acuerdan que dividíamos en dos llaves? Bueno, en category shift se abren más llavecitas más pequeñas, ¿ok? Y el primero justamente es un structure shift, ¿ok? Y dice que es el cambio más común de todos, que implica un cambio en la estructura gramática. Como por ejemplo sucedió en I like chocolate. A mí me gusta el chocolate, hay una estructura distinta. De movida, una estructura gramatical distinta. De movida es sujeto tácito la segunda y la primera no. ¿Lo ven? John loves Mary. Juan o John ama a Mary. A. Objeto indirecto introducido por preposición. No sucede así en inglés. ¿Sí? The French wooden table. La premodificación adjetiva en inglés, posmodificación en español. Son cambios que se dan cuando la estructura gramatical es distinta entre una lengua y la otra. ¿Vamos bien hasta acá? Fíjense los ejemplos. Where did he go? Inglés utiliza los auxiliares para preguntar, español no.
¿A dónde fue? Es más, le puedo sacar el él. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, category shift, uno de los que más se da cuando no podés reflejar la misma estructura gramatical. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, pasamos a los structural shifts. Perdón, a class shift. Y ahí es donde tengo que tener muy en claro las categorías de palabras que tengo en los idiomas. Ahí tenemos que tener muy claro lo que es un sustantivo, lo que es un adjetivo, lo que es un verbo, lo que es un adverbio, etc. Yo estoy segurísima que los tenemos más que claros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto va a implicar un cambio de un idioma al otro de categoría de palabra. Por ejemplo, he is a medical student, que es lo que tienen ahí, nadie diría que él es un estudiante médico, porque está diciendo otra cosa. Él es un estudiante de medicina. Entonces, si en inglés tengo medical, que es un adjetivo, si yo lo traduzco con formal correspondent, no estoy siendo fiel al sentido. Por ende, tengo que usar textual equivalence y hacer un translation shift. ¿Cuál va a ser el translation shift? Voy a cambiar la clase o la categoría de la palabra. Va a pasar de ser un adjetivo en inglés, medical, a ser una frase preposicional en español, de medicina, con un sustantivo después. ¿Vamos bien hasta acá? Y acá el tema que me encanta, famoso gerundio del cual, chicos, no hay que abusar. Hay que tener muy claro, prestar atención en las clases de gramática española, porque el gerundio en inglés y en español no se usan de la misma manera. Y acá vos tenés, smoking is dangerous to health, y nunca traducirías eso por un gerundio en español. ¿No es cierto? Ninguno de ustedes diría fumando. Dice fumar. ¿Ok? Entonces, fíjense, volvemos a tener un cambio en la categoría de la palabra. Bueno, ahí les puse muchos ejemplos. Political fundraising meetings, reunión fundraising, ¿qué hago? Paren y cambia la categoría. A truly did warn you. Te advertí al respecto. ¿Se entiende entonces qué es un class shift? Cambia la categoría de la palabra. Deja de ser, en uno es un adjetivo, en el otro es un sustantivo. ¿Vamos bien? Perfecto. Pasemos entonces a rank shift. Muy bien. A ver qué pasa si me escuchan. Van, porque hay problemas de conexión. No sé si es mía. Fíjense el resto. ¿Hay alguno que me escuche bien, bien, bien? ¿O todos me escuchan mal? Sí, yo, profe, hace un Sí, es verdad. ratito Apagan la tuve cámara y es así, se mejor porque escuchaba medio corto. se entrecorta. Bueno, a ver.
No, por supuesto, yo también les creo. El tema es ver si puedo hacer algo yo, si depende de mí, no por una cuestión de que no les crea. Por supuesto que les creo. La idea es ver qué puedo, si hay algo que pueda hacer, para ver si me, no sé, si, a ver, ¿me esperan un segundito? Déjenme ver si, ay, pero si yo apago la cámara debe ser horrible escucharme nada más, ¿no es cierto? Eh, Espantoso solo escuchar. Espérenme un segundito. ¿Me esperan un minutito? Por eso va a ser. Espérenme un segundito. Chicos. Deje de usar y así yo capto más, digamos, más ancho de banda. Vemos a ver si mejora un poquito. ¿Mm? Cualquier cosa ustedes me dicen, ¿sí? Sí, profe. Bueno, pero valoro, váyanme aportando acá a ver si, porque ya te digo, ahora le dije a toda la familia que deje de usar todo y así trato de concentrar todo el ancho de banda yo. ¿Ok? Bien. Seguimos entonces, veníamos viendo estos cambios. Seguimos con el rank shift. Por eso era importante hacer la explicación anterior, ¿sí? Cuando yo hablo de class, hablo, entonces, ¿qué cambia? Un sustantivo por un adjetivo. ¿Se acuerdan? Un verbo por un sustantivo. Es decir, las clases de palabras. Pero ahora voy a tener un cambio que se va a llamar rank shift. ¿Y a qué me refiero con rank shift? A lo que me refiero es que va a cambiar algo que es un poquitito superior. ¿Cuáles eran los ranks? Bueno, los ranks era ese dibujo que les mostré de los círculos concéntricos, donde teníamos morfema, palabra, frase, proposición y oración. ¿Recuerdan eso?
Bueno, entonces, sí, díganme. ¿Vamos bien? Sí, profe, sí. Bárbaro. Entonces, va a cambiar a ese nivel. Ya no es que va a cambiar un sustantivo por un adjetivo o un adjetivo por un adverbio. Va a cambiar, por ejemplo, un, por ejemplo, una palabra por una frase nominal. ¿Se entiende? Entonces, se va a entender cuando vean bien lo que tienen acá en la guía. Cuando vos tenés the day before yesterday, vos tenés todo una frase nominal, the day before yesterday. ¿Sí o no? Y sin embargo, cuando vos lo traducís al español, podés utilizar una sola palabra que es correcta, que es anteayer. ¿Te das cuenta? Estás traduciendo. Esos son los ranks. Vuelvo a compartir para que se acuerden de lo que estoy diciendo con este dibujo que se ve sumamente claro. ¿Pueden ver pantalla o no? No, todavía no. No se preocupen. No se preocupen. Acabamos. Ahora sí. ¿Ok? Es decir, yo estoy pasando de the day before yesterday, que estaría acá, a esto, anteayer. ¿Lo ven? Estos son los ranks. ¿Sí? Cambiar de adjetivo a verbo, de verbo a adverbio estaría acá. Entonces, el class shift se da acá. ¿Ok? Pero el rank shift se da así. ¿Lo ven así claramente? Entonces, vos fíjate, bless you, en inglés, se transforma en una sola palabra, salud. ¿Ok? Entonces, vamos viendo como bless you, que vendría a ser una clause, porque tiene un verbo, se transforma en español en salud. Simplemente, un sustantivo. Profe, Sí. parece que hay gente que no la ve y que no ve la presentación y no escucha. Escucharme ya no sé qué hacer, porque teóricamente no estoy muteada. ¿Quieren que corte y vuelva a... que salga y vuelva a entrar? Listo, me voy y vuelvo a entrar, ¿ok? ¿Ok? No, yo no, ellos. Perdón. Entonces yo no salgo. Dice Leandro que por ahí entiende un poco más de tecnología que yo seguro. Yo no me voy, se van ustedes. Salgan y entren, nos aconseja Leandro. A ver, lo voy a poner acá. A ver, qué gracioso. ¿Ok? Ok. Vamos entonces a... Seguramente se van a ir uniendo. Ahí volví, muy bien, qué suerte, vamos nomás. Bueno, me alegra. Entonces, vos fíjate, esta canción de los Beatles que a mí me encanta, que se llama When I'm 64, ¿ok? Como por ejemplo, When I am 64 years old. ¿Sí? Vos fíjate que ahí vos tenés toda una clause, ¿sí? Una proposición
con su verbo, la persona que hace, es decir, su sujeto, y vos eso lo podés traducir perfectamente haciendo un rank shift, poniendo nada más que, ¿qué podrías poner? When I'm 64 years old, I am going to retire. Cuéntenme cómo lo podrían traducir. Sí, y menos todavía, Florencia. Cuando cumpla 64, sí, ahí no estaríamos haciendo ningún rank shift, que está como una opción no hacerlo, a los 64, exactamente. Otra opción sería a los 64, exactamente. ¿Ok? Exactamente. Muy bien. Entonces, vos fíjate en si vos traducís a los 64, ¿entendés? Estás implementando un rank shift. Si vos traducís cuando yo cumpla 64 años, no lo estás implementando. ¿Te das cuenta? ¿Y para qué te sirve esto? Porque primero para abrirte los ojos, para decirte no hay una sola forma de traducir. Y usted me está diciendo que a los 64 está mal. No, ¿por qué va a estar mal? No hay una sola forma de traducir algo. Hay muchas formas y tienen su respaldo teórico. Hay una teoría que te dice, esto no está mal traducirlo también así. Por supuesto que va a haber contextos. Cuando lleguemos a la teoría del Scopus para entender todo mucho, ver el big picture, digamos. ¿Ok? Pero no está mal, porque hay una teoría que te da ese sustento, te da la seguridad de decir lo que estoy haciendo no está mal, porque no hay una sola forma de traducir. Entonces, este rank shift va a implicar esto, cambiar, ¿ok?, a este nivel. ¿Vamos bien hasta acá? Y por último, tenemos el intrasystem shift, que es, digamos, el más fácil de todos porque afecta a un grupo pequeño y cerrado, ¿sí? A un grupo pequeño de sistemas cerrados. ¿A qué me refiero con sistemas cerrados? Me refiero, por ejemplo, al sistema de artículos. Me refiero, por ejemplo, al sistema de plural y singular. Son cambios, me refiero al género. Son cambios que se dan en estos sistemas cerrados. ¿Por qué se les llama sistemas cerrados? Porque ¿cuántos artículos tenemos? No tenemos. ¿Cuántas palabras tenemos? Y qué sé yo, miles, no sé, cantidad infinita, porque encima con los neologismos que podemos formar nuevas palabras, pero ¿cuántos artículos tenemos? ¿Cantidad infinita? No, no tenemos cantidad infinita, es un sistema cerrado. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál sería un cambio? Y bueno, el típico que nos enseñan al principio cuando empezamos a estudiar inglés, que las profesiones en inglés van precedidas por el artículo, mientras que en español no. Entonces, he is a student, nunca dirías él es un estudiante, o él es un abogado, o él es un médico. Decís, él es médico, él es estudiante, él es abogado, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Entonces, tiene que ver con esos cambios que necesariamente se tienen que dar, porque decir él es un estudiante o él es un abogado es incorrecto. ¿Sí? I like chocolate. La generalización en inglés puede no llevar el artículo, en español necesita llevarlo. I have two children. Es un plural irregular en inglés, child, children. En español se va a formar con el agregado de la S. ¿Sí? He broke his leg. El adjetivo posesivo con partes del cuerpo en inglés. ¿Él se rompió su pierna? No, se rompió la pierna. Entonces, en esos casos se produciría lo que llamamos un intra-system shift. Bien, preguntas hasta acá. ¿Queda claro? La teoría de Catford es sumamente interesante. Sumamente interesante. Y se va a ver complementada con lo que vamos a ver ahora, pero antes quiero ver si entendieron a lo que me estoy refiriendo. ¿Sí?
Por ejemplo, si yo escribiera, este es mi consejo. Este es mi consejo. Estos son mis consejos. Estos son mis consejos. Y ustedes tienen que traducir eso al inglés. ¿Cómo lo traducirían? Acá sí espero que me den ustedes respuesta en el chat si quieren. Estos son mis consejos. Me encantan tus muebles. A ver. ¿Qué pasa con esas palabras? I love your furniture. Ajá, ¿y por qué, Agustín? Yo aquí dije muebles. ¿Qué pasó? Está muy bien, Agustín. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasa con furniture en inglés? Lo mismo que pasa con consejos. ¿Qué pasa? En inglés es qué y en español es qué. ¿Mm? En español en inglés es uncountable. Exactamente. Y en español lo puedo contar perfectamente, con lo cual puede tener singular y plural. En inglés no. Te voy a tener que decirlo de otra manera. The pieces of furniture that you have at home, ¿ok? O the pieces of advice that you gave me. ¿Te das cuenta? Exactamente, muy bien. Entonces ahí vas a tener un intrasystem shift, porque vas a tener una palabra plural que tiene número plural en español y no vas a tener la misma en inglés, porque no tiene plural. ¿Lo ves? Los cambios, a mí no me interesa el día de mañana, cuando vos traduzcas, tenés que saberlo, por supuesto, pero no es que a cada momento vas a estar pensando a ver qué tipo de cambio es. Lo importante es que veas que se pueden introducir, que no te vas a tener que pegar a la palabra, que es eso lo que yo veo que a veces sucede, ¿entendés? Es como que no se concibe que si yo tengo un sustantivo en una, no sea traducido por un sustantivo en el otro idioma. ¿Entendés? Y eso no es así. No tenés que copiar siempre la categoría. ¿Se entiende? Esta teoría te plantea justamente los translation shifts. Nada más que dada la época en que Catford plantea esta teoría, él dice que uno siempre intenta lograr la formal correspondent y cuando no lo logra, introduce los translation shifts, con lo cual se pasaría a una textual equivalence. ¿Vamos bien hasta acá entonces con la teoría de Catford? ¿Dudas? ¿Preguntas? Toda esa discusión que hay en el libro después de intra-system change, ¿hay que saberla o no? Eso que habla de probabilidades, ese tipo de cosas. No. Con lo que estamos viendo acá es más que suficiente. Menos mal, gracias. No hay por qué. ¿Ok? Profe, ¿Más? Sí, tengo una duda. todo lo que quieras, decime. Por ejemplo, en un futuro parcial, si nos pregunta sobre ejemplos y estos ejemplos que están en el libro en otros idiomas, digamos. No hago eso en el parcial. En el parcial no tomo teoría. El parcial es teoría aplicada. ¿Sí? Yo ahora, que ha sido un año raro, voy a rever el parcial que tengo, ¿ok? Así que no se preocupen porque les voy a decir de qué se trata. Pero en el parcial que he hecho en líneas generales siempre, ya te digo, este año voy a revisarlo, tomen mis palabras como las digo. Un primer ejercicio es un texto original y una traducción. ¿Me entendés? Sí. Y entonces yo ahí te voy diciendo, en tal lado
esto está traducido utilizando por ejemplo, intrasystem shift. Y vos me tenés que decir si sí o si no. ¿Y por qué? Entonces te das cuenta que no es que te voy a decir defina intrasystem shift y de ejemplos. No, esa no es la idea. Para nada, para nada. ¿Entendés? La teoría te sirve para justificar la práctica y para darte cuenta si se está utilizando eso o no. Que es eso lo que a mí me interesa. Ok. ¿Entendés? No es un... Claro, exactamente, Leandro. Exactamente, exactamente. Ese es un primer ejercicio. Y había un segundo ejercicio que era una pequeñísima traducción. Donde también una pequeñísima traducción donde marco unas palabras que generalmente generan un problema al momento de traducir. Por ejemplo, te marcaría furniture, ¿entendés? Vamos a suponer que te diera un parrafito y entonces, pero no marco una, marco como 6. Y vos tenés que elegir 3, identificar cuál es el problema de traducción, ¿por qué te generó un problema? Si yo te la marco, es porque te generó un problema. Si no, no te la marcaría. Elegís la que vos quieras y justificás, me decís cuál es el problema y justificás tu traducción con algo de lo que hayamos visto. Entonces, imagínate, si el parrafito que tuvieras que traducir incluyera la palabra furniture, ¿cuál sería tu justificación? ¿Qué me dirías? Yo te digo, ¿por qué vos elegís furniture, que está subrayada? ¿Por qué te dio problemas para traducir? ¿Qué me dirías? Me dio problemas para traducir porque en un idioma no es contable y en el otro sí. Entonces tuve, por ejemplo, que aplicar la teoría de Catford, que es intrasystem shift. ¿Se entiende? Son cosas bien puntuales, nada volado ni bien puntuales. ¿Se entiende? Sí, sí. Bárbaro. Buenísimo. Así que, pero les vuelvo a decir, me tengo que sentar porque fue un año raro, no hemos tomado la misma cantidad de clases, así que no me voy a descolgar como nunca con nada raro. ¿Ok? Bueno. Vuelvo a preguntar, hasta acá preguntas, respuestas, no, respuestas no sé, también si quieren darme respuesta ningún problema, pero preguntas, dudas. Si no, ustedes me dan el ok, me dicen si quieren que hagamos 5 minutos de recreo para ir al baño, para renovar el mate, para traerse un algo. ¿Quieren que hagamos 5 o 10 minutos de recreo? ¿Quieren que...? Sí, muy bien. ¿Quieren que nos encontremos a las 7:10? ¿Les parece bien? ¿Me están escuchando antes de irnos? ¿Me están escuchando mejor? Se escucha perfectamente. Ah, bueno, gracias a Dios. Y no se entrecorta. Vieron que ahí me puse sargento y los demás no está claro. Todo el mundo dejó de jugar, de chatear, de lo que sea. Bueno, celebro entonces. Bárbaro. Genial, buenísimo. Entonces, a las 10, en 10 minutitos nos encontramos por el mismo Vaticanal. ¿Mm?